Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, sábado 24 de abril del 2026. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 14 al 19. Hermanos, me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender que todo el pueblo de Dios, la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo es experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, para que así queden ustedes colmados con la plenitud misma de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 111 respondemos: dichosos los que dan limosna al pobre. Aleluya. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que dan limosna al pobre. Aleluya. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre actuarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que dan limosna al pobre. Aleluya. Quienes compadecidos prestan y llevan sus negocios rectamente, jamás se desvían, vivirán su recuerdo para siempre. Dichosos los que dan limosna al pobre. Aleluya. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichosos los que dan limosna al pobre. Aleluya. Al pobre dan limosna, obran siempre conforme a la justicia, su frente se alza llena de gloria. Dichosos los que dan limosna al pobre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Vengan benditos de mi Padre, dice el Señor, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y no fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerzas su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Bien, hermanos, pues sean bienvenidos a la meditación de las lecturas correspondientes al día de hoy. Ya estamos terminando la tercera semana. Hoy la iglesia celebra la fiesta del santo hermano Pedro de San José de Betancourt, el santo de Guatemala. La primera lectura del apóstol San Pablo a los Efesios. Me llama mucho la atención estas palabras que dice: me arrodillo ante el Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, para que conforme a los tesoros de su bondad les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. El Padre es el que da todas las cosas. Por eso les decía en reflexiones anteriores que me llama mucho la atención porque Jesús siempre se dirige al Padre. Padre, si es posible, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Padre, esa era la manera de orar de Jesús, poniendo todas las cosas en las manos de Dios. Nuestro Padre, por quien fueron hechas todas las cosas. Por eso es de que nosotros le debemos de llamar Padre. Y nosotros tenemos que arrodillarnos ante el Padre, como dicen, de quien procede toda paternidad. Es nuestro Padre el que nos da el alimento diario, nos da el vestido, nos da trabajo, nos da el aire que respiramos, el sol. Nos lo da todito. El Señor no se queda con nada, Él se lo da a sus hijos. Sin embargo, más adelante dice, para que conforme a los tesoros de su bondad les concedas que su espíritu los fortalezca interiormente y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Ya hemos hablado mucho, y espero en Dios de que se nos haya quedado algo, de que nosotros debemos de creer en Jesucristo nuestro Señor. Debemos de creer en Él porque Él nos dijo, no es necesario que lo entiendan a perfección, solo crean.
pues debemos de creer plenamente en Jesucristo, pero también hay unas condiciones, porque dice que por las obras que nosotros hayamos hecho, vamos a ser juzgados. Y precisamente el Santo Evangelio, este es el Evangelio que nos dice y nos habla de las obras que nosotros debemos hacer. El Señor nos ha concedido el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Cristo habite por la fe en sus corazones. Si nosotros creemos plenamente en Jesucristo, vamos a sentir esa fe de tener al Señor en nuestro corazón, de poderle amar, conocerlo, amarlo y servirlo, que son cosas tres bien importantes a los cuales nosotros fuimos enviados a peregrinar acá. Conocer a nuestro Creador, amar a nuestro Creador y servir a nuestro Creador. Con el Santo Espíritu ya hemos hablado de que el Santo Espíritu es el que nos da la fuerza para poder nosotros hacer todas las cosas buenas que el Señor nos da. Dice, así arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender con todo el pueblo de Dios. Y nos dice aquí de la anchura, de la longitud, la profundidad del amor de Cristo. Con el Espíritu Santo podemos hacer todo esto. Podemos profundizar en el amor, dice, de Cristo y experimentar ese amor, dice, que sobrepasa todo conocimiento humano. El amor de Dios es grande, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios, pues, nos perdona todas nuestras culpas, perdona todos nuestros pecados, pero tenemos que tener la convicción de habernos arrepentido. San Pablo nos habla de esta manera, para que nosotros comprendamos las cosas de la vida. Dice, para que así ustedes queden colmados con la plenitud misma de Dios. Esa plenitud es la que nosotros buscamos y queremos buscar hasta el final. Buscar nuestra santidad, que ya hablaremos de la santidad. Buscar la vida en Cristo. Porque solamente en el Señor se vive confiado. Se vive confiado en que nosotros podemos tener la vida eterna. La antífona, escuchen lo que dice: vengan, benditos de mi Padre, dice el Señor, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Esto es lo que nos dirá el Señor. Vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino, dice, preparado para ustedes desde la creación del mundo. El Señor ya desde el vientre de nuestra madre ya sabía qué era lo que nosotros íbamos a hacer, qué es lo que nosotros deberíamos en este mundo estar haciendo. Pero como nosotros no podemos interpretar la palabra de Dios, nosotros no la podemos interpretar solos, es necesario que nos la expliquen. Y precisamente el Santo Evangelio nos dice cosas futuras. Pero ven ustedes, y en la lectura que vamos a escuchar, escucharemos la segunda parte de lo que dice aquí, donde dice: vengan, benditos de mi Padre. Dice el Señor: tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. El Santo Evangelio, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 31 al 40.
Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas, dice, todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. La primera parte que escuchamos, tomen posesión del reino. Para ustedes, desde la creación del mundo, el Señor tenía tenido preparadas todas estas cosas. Pero escuchemos la segunda parte de lo que, nos dice el Señor. Entonces el rey le dirá, déjenme buscar el resto de la parte siguiente. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La repartición de los cabritos y de las ovejas, porque nos da algunas instrucciones de qué nosotros debemos de hacer, qué es lo que nosotros debemos de tener para con nuestros hermanos. La segunda parte nos dice, vayan, o sea, dice él, malditos, vayan al fuego eterno por las exigencias que no pudimos cumplir. Vamos a encontrarlo y lo vamos a reflexionar y a meditar. Pero realmente, pues, en esta lectura nos está hablando Jesús del juicio final, que pues nosotros ya conocemos el juicio final y el juicio particular. El juicio particular será cuando nosotros solos, solitos, sin la compañía de nadie, vamos a entrar a la gloria de Dios para escuchar su juicio, para saber qué es lo que nos tiene preparado el Señor, si para la vida eterna o para el castigo eterno. Pero ese será nuestro juicio particular, donde solitos le demos cuentas a Dios de cómo fueron nuestros actos aquí en la tierra. El juicio final. En el juicio final nosotros presentamos nuestros cuerpos gloriosos, glorificados, para dar cuenta de nuestras acciones. Ahí es donde dice, congregará a todas las naciones, o sea, a todos nosotros, a todos los seres humanos, vivos y muertos, porque ya el profeta Ezequiel nos narra cómo los huesos se van a unir para que el Espíritu Santo sople y nos dé vida eterna a todos los que hemos estado muertos. Dice, juzgará a vivos y muertos. Entonces, nosotros vemos el juicio final y lo hemos entendido de esta manera. El juicio final es la segunda venida de Jesucristo nuestro Señor. Porque en su primera venida, Él vino a salvar al mundo. En su primera venida, Él vino a hacerse como uno de nosotros, con carne, con huesos, con un cuerpo como el de nosotros, con un alma, un espíritu, pero menos en el pecado. Él quiso venir para que nosotros tuviéramos la oportunidad de salvarnos y de poder entender su palabra. Él vino en su primera venida no a juzgar, sino a salvar.
con todo lo que ya sabemos de lo que nos narra los evangelios, sabemos cómo es Dios de misericordia para con nosotros, por medio de Jesucristo, que por medio de Él vino a revelar al Padre. El juicio final nos habla acá, donde vendrá a separar las ovejas de los cabritos. Y a unos les dirá, vengan benditos de mi Padre, y a otros les dirá, malditos. Pero, ¿por qué dice el Señor esto? Porque hay algunas exigencias en el reino. La pregunta es, ¿estamos preparados para nuestro juicio particular? Este es un examen que se nos hará en el final de nuestros días, en el final de nuestros tiempos. Este es un juicio que se nos hará y es un examen. Serán juzgados, dice, ángeles y hombres. ¿Cómo será eso? ¿Y cómo será lo que dice el Señor? Serán juzgados ángeles y hombres, porque cada uno, dice, se le represente, dice, en su memoria, sus buenas o malas obras. Y dice que sean vistas con admirable celeridad, o sea, con una admirable claridad por la vida de la mente, a fin que el entendimiento acuse o excuse a la conciencia. Miren qué bonito esto. Los padres de la iglesia nos dan unas enseñanzas grandes. Dice, serán juzgados ángeles y hombres. Los ángeles fueron todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Aquel tercio del que habla la Sagrada Escritura, que fueron lanzados a la tierra, dice, que se rebelaron contra Dios y que siguieron al demonio. Pero esos son los ángeles que serán juzgados, junto con nosotros los hombres, porque todos resucitaremos con este cuerpo corporal, este cuerpo de carne y hueso, pero ya glorificado en el Señor. Pero como les decía, para la vida eterna o para la vida donde en el fuego dice que nunca se extingue. Y que cada uno de nosotros se le representen, dice, en su memoria. O sea, va a ser como una película la que nos van a pasar de todo lo que nosotros hicimos en esta tierra. Y el Señor estará ahí como justo juez. Pero dice que todos verán las obras buenas o las obras malas. Y que con admirable claridad, por la vista de la mente, serán vistas todos nuestros pecados, serán visto todo lo que nosotros hicimos en esta tierra. ¿Y por qué dice? Pues a fin de que el entendimiento, nuestro entendimiento, acuse o excuse a la conciencia. O sea, esa va a ser la manera de que vamos a ser juzgados. Que nuestro propio entendimiento nos acuse o nos excuse por nuestra conciencia.
¿Y cuáles son los requerimientos del Señor? Ya los escuchamos. Tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste. Fui forastero y me hospedaste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Todos estos requerimientos son parte de lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Pero todo le preguntaron ahí, Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te hospedamos? ¿Cuándo? Cuando lo hicieron con alguno de esos pequeñitos, ustedes lo hicieron conmigo. Ese es el requerimiento. Que nosotros veamos a nuestros hermanos con ojos de misericordia. Tuve hambre. El Señor nos dice que veamos cómo abandonamos la misericordia para con nuestros hermanos. Porque ni dimos de comer, sino tampoco visitamos al enfermo. Porque el Señor no dijo, estuve en la cárcel y me liberaron y me sacaron. No dijo eso el Señor. Estuve en la cárcel y no me sacaron. No dijo eso el Señor. Solo dice, y no me visitaron. Porque cuando estuve enfermo dice, y no me visitaron. O sea, el Señor no dice cosas extraordinarias. No dice, estuve en la cárcel y no me sacaron, dice el Señor. No dice el Señor así, sino solamente estuve en la cárcel y me visitaron. Tampoco dice el Señor, estuve enfermo y me curaron. No, solamente dice el Señor, no me visitaron y no me dieron de comer. Tuve hambre y no me dieron de comer. Dice el Señor, yo no les pedía una mesa espléndida, solamente les pedía pan. Y cuando lo hicieron con esos más pequeños, lo hicieron conmigo. Eso es lo que el Señor explica a cada uno de nosotros, que por nuestras acciones con nuestros hermanos es como cuando decimos nosotros, estamos en un examen final y sabemos de que 60 cuesta el examen, porque los otros 40 ya lo hemos ganado. Ya nos hemos ganado 40 puntos con trabajos, con participación, con asistencia, con muchas cosas. Llenamos esos 40, pero necesitamos esos 60 puntos para poder ganar el examen. Y precisamente esto es lo que nos dice el Señor. No nos dice cosas extraordinarias. Tuve hambre y me dieron de comer. Pero dice más adelante, tuve hambre y no me dieron de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Fui forastero y no me hospedaste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Y todos dirán, Señor, pero ¿cuándo hicimos esto contigo? Si no te hemos visto, nunca te vimos. Pero el Señor dice, cuando lo hicieron con estos mis pequeños, lo hicieron conmigo. Estas son las obras que necesitamos hacer para poder ser verdaderos hijos de Dios, misericordiosos.
porque en nuestro juicio eso es lo que el Señor verá. Y el Señor dice que no nos pide una mesa espléndida, que traigamos a los que piden comida, sino que solamente que les demos un pan, que les ayudemos de alguna manera. ¿Por qué este acto, esto que nosotros hemos escuchado, el dar de comer, el vestir al hambre, al que no tiene ropa, al visitar al que está encarcelado? ¿Por qué? Porque este acto, esos actos prometen el reino de Dios. Y el que recibe la ayuda de nosotros es el mismo Dios. Por eso es que Él dice, cuando tuve hambre, me dieron de comer. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Estuve de forastero y me hospedaron. Estos son los actos. Estos son los actos que nos conduce al reino de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con Dios, haciéndoselo a los pobres, porque dice que en el más necesitado está Dios. Entonces, miren, nuestro juicio va a ser lleno de muchas cosas. No sabemos qué es lo que va a pasar, ni sabemos cuándo va a suceder. Lo único que sabemos es de que Jesús dijo que iba a haber un juicio. Entonces dice la lectura acá, sigue la lectura. Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Es importantísimo el dar de comer, el dar de beber, el vestir al desnudo. Todos estos actos serán para nosotros una bendición. Nosotros solamente administramos lo que es de Dios. Entonces todo lo que tenemos es para dárselo a Dios. Si nosotros hacemos esto con los pobres, y todos podemos ser cegados por la avaricia, porque nos cuesta dar un plato de comida, nos cuesta ayudar en la parroquia, nos cuesta desprendernos de las cosas materiales, nos cuesta meternos la mano entre el bolsillo, y pues en el bolsillo estamos buscando la moneda más pequeñita, porque ya sabemos de qué valor es. Cuando que nosotros tendríamos que meternos la mano y dar hasta que nos duela, dijo la Madre Teresa. Hoy el Señor nos invita a ganar la vida eterna y a ganarla de esta manera. Las bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús. Y Él no las ha dicho para que las entendamos de una o de otra manera. Y nos dice acá en lo que va a ser el juicio final, como vuelvo a repetir, vendrá a juzgar a vivos y muertos. Dice, entonces dirá a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles,
porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo, encarcelado y no me visitaron. Qué triste cuando a nosotros nos suceden estas cosas. Nosotros decimos y tenemos estas frases: voy a ir a visitar al enfermo. Pero pasan los días y pues se muere el enfermo y nos quedamos con eso de haber dicho, voy a ir a ver al enfermo. Pues esperamos a que la persona muera para recordarnos que teníamos que irla a ver. O sea, eso es lo que regularmente nos pasa. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermoso. Nosotros como cristianos acudimos asiduamente a la Santa Eucaristía. Y la Eucaristía bien vivida, sin que en la Eucaristía nos esté acosando los malos pensamientos, las malas acciones, en el estar viendo quién entra, quién sale. No, tiene que ser una Eucaristía bien vivida. Es una fuerza que nos impulsa al amor de Dios. Y nos impulsa a tener misericordia con nuestros hermanos y especialmente con los más necesitados. Todos nosotros podemos ser santos. Podemos ser santos y no es necesario que uno sea sacerdote o que las mujeres tengan una vida consagrada. Nosotros podemos hacer grandes obras si reconocemos a Cristo como nuestro Rey y Salvador. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Rey y Salvador, nosotros podemos hacer grandes obras y obras maravillosas. Ejemplo, en nuestro matrimonio. Cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y lo hacemos Rey de nuestro corazón, pues nuestro matrimonio va a caminar sobre los cimientos de Jesucristo. En nuestro trabajo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a ser solidarios con todos. Si nosotros trabajamos en nuestros grupos, en nuestro apostolado, y lo hacemos como Cristo en nuestro corazón, vamos a hacer esas grandes obras. Vamos a poder vestir al desnudo, darle de comer al hambriento, visitar a los enfermos, visitar a los encarcelados, darle asilo al forastero, ayudar al necesitado. Todo esto lo vamos a poder hacer porque en la primera lectura nos están diciendo que conforme a los tesoros de su bondad, les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente. Si ustedes y yo tenemos bondad y somos misericordiosos con el hermano, el Señor nos va a regalar su Santo Espíritu, la fuerza de su Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu ya lo tenemos en nuestro corazón desde nuestro bautismo. Solo tenemos que pedir la fuerza poderosa del Santo Espíritu, porque tenemos al Espíritu acá dormido, y ese es el momento de despertarlo. Que todas estas exigencias del reino nos sirvan a nosotros para poder encaminar nuestra vida a la santidad, porque todos sin excepción estamos llamados a la santidad. El día de hoy, pues el Señor nos dice
si estamos preparados para ese juicio, para ese, primero, a nuestro juicio personal, donde imagínense, iremos solitos a la presencia del Señor, no como aquí en la tierra que estamos rodeados de nuestra familia, estamos rodeados de nuestros hijos, de nuestra esposa, de todos quienes nos rodean. No, ahí vamos a ir solitos a la presencia de Dios. Por eso es que hay que trabajar por la vida eterna aquí en esta tierra. Tenemos que trabajar para que el Señor nos diga: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y que no nos diga: vayan malditos al fuego eterno. Cuidado con eso, porque no es nuestra salvación el estar preparados para recibir nuestro juicio. No es un juguete. Yo quiero vivir en la presencia de Dios eternamente y quiero luchar por eso. Ustedes también deben de hacerlo, porque el Señor nos pide todas estas cosas. Dice un extracto de lo que nos dice San Juan Crisóstomo. Mira cómo abandonaron la misericordia. Nosotros hemos abandonado la misericordia porque ya nosotros no tenemos en la mente a nuestros hermanos, menos en nuestro corazón. Aquí es donde el Señor nos recuerda del mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón, que nos demos cuenta de que nosotros verdaderamente hemos abandonado la misericordia para con nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga abundantemente, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerde, comparta. Esto le servirá mucho a muchas personas. Dele like si le gustó el contenido del programa, pero suscríbase. Suscríbase, que esto es beneficioso para todos los que participamos como evangelizadores en las redes sociales. Los algoritmos de YouTube promoverán y será este mensaje para muchas más personas. Si Dios lo permite, nos vemos en el Evangelio del día de mañana. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.